Yo, Isabel, llevo ya 20 años viviendo en un pequeño pueblo de Oaxaca, abrazado por las montañas, donde las mañanas huelen a masa de maíz y al humo de los hornos. Aquí todos se conocen, quién se casó con quién, qué hijo se fue a Estados Unidos, quién tuvo una mala cosecha. La vida es simple, como una vieja vasija de barro, sin adornos, pero fuerte. En el centro del pueblo hay una plaza con una capillita, unas cuantas calles con tienditas y una cantina, y más allá, solo los campos que se extienden hasta los pies de las montañas. Mi tienda está junto al camino, cerca de la parada de autobuses. El edificio es pequeño, con puertas verdes descoloridas y estantes que yo misma pinté hace algunos años. Vendo todo lo que la gente necesita a diario: especias en pequeños paquetitos, queso casero, harina de maíz, frijoles, jabón, velas. En la vitrina, donde antes había pan, ahora se alzan frascos de vidrio con canela y chile seco. Todos en el pueblo ya saben, si algo falta, en casa de Isabel siempre se encuentra. Por la mañana, abro la puerta y pongo la cafetera sobre la mesa. El primero que entra, un vecino o un pastor, siempre recibe una taza de café aromático. A la gente le gusta quedarse un rato, intercambiar noticias. Aquí hay más que comercio. Mi tienda se ha vuelto un lugar de encuentro, donde se resuelven pequeños asuntos del pueblo y se comentan chismes. Vivo sola desde hace muchos años. Mi esposo murió cuando nuestra hija Rosa tenía 10. Desde entonces, la casa se sostiene con mis manos. Aprendí a llevar cuentas de ingresos y gastos, a negociar con proveedores, a reparar el techo después de la lluvia. Una mujer que queda sola debe tener carácter, y de carácter no me falta. Pero junto con el respeto, gané también otra fama. De joven, fui una mujer libre. No ocultaba mi temperamento, no me avergonzaba de mirar a los hombres directo a los ojos, de reír a carcajadas cuando otras mujeres apenas inclinaban la cabeza en silencio. Me enamoré más de una vez después de la muerte de mi esposo, y eso nadie me lo perdonó. El pueblo tiene memoria larga. Cada paso mío era tema de conversación. Y ahora, aunque han pasado los años, esa fama me precede. Algunos me miran con curiosidad, otros con envidia y algunos con condena. Pero aprendí a vivir con ello. Sé que la gente puede decir lo que quiera, pero son ellos mismos los que vienen a comprarme especias o queso. Sus palabras no alimentan a sus hijos, pero mi tienda sí. Por eso yo, tranquila, limpio el piso, acomodo la mercancía y finjo no escuchar el murmullo a mis espaldas. Por las tardes, cuando baja el calor, salgo al porche y me siento en el banco. El camino a la ciudad se abre frente a mí y veo cómo los autos levantan nubes de polvo. A veces me pesa la soledad. Mi hija vive en Puebla con su marido y viene poco. Me alegra que tenga su familia, pero al mismo tiempo siento la fría distancia entre nosotras. Su mirada es siempre severa, como si esperara de mí algo indebido. Y, a pesar de todo, amo mi vida. Es sencilla. Mañanas con café, clientes que ríen o discuten, el aroma de canela en el aire, pequeñas alegrías. Vender el primer trozo de queso, recibir harina fresca, escuchar a los niños llamándose en la calle. Un día tranquilo, aún antes del mediodía, escuché el ruido de un coche viejo que levantaba nubes de polvo en el camino, y enseguida comprendí que solo podían ser Rosa y Manuel, pues ningún otro familiar tenía razones para aparecer así, de manera tan repentina, sin aviso. Y además, el aspecto del coche, sobrecargado de maletas y cajas, ya decía que no venían por un día ni por dos, sino que probablemente pensaban quedarse al menos algunas semanas. Cuando se abrió la portezuela, vi a mi hija, que bajó con un movimiento brusco, como queriendo demostrar algo no a mí, sino a sí misma,
y en sus ojos había una tensión que no le había visto ni siquiera cuando dio a luz a su primogénito. Rosa se acercó a mí y, sin mirarme directamente, soltó un breve «Mamá». Yo le respondí con más dulzura de la que esperaba, porque sentía que cualquier emoción de más podría convertirse en la chispa que encendiera un fuego ya listo para arder. Detrás de ella salió con calma Manuel, su esposo, alto, con un rostro cansado, pero sereno, que siempre me había parecido demasiado contenido para un hombre tan joven. No se apresuró a dar explicaciones. Simplemente se acercó y me estrechó la mano, y en su gesto había al mismo tiempo cortesía y una fuerza oculta que de repente me puso en guardia. Llevaron las maletas al patio, y Rosa finalmente explicó la razón de la visita. Su voz temblaba, aunque intentaba ocultarlo tras una manera fría. Había tenido otra discusión con su suegra, que esta vez terminó con la puerta de la casa cerrándose ante ella. Manuel no intervino en el relato. Se mantenía aparte, fingiendo indiferencia, pero yo vi cómo me lanzaba una mirada rápida, como si quisiera comprobar si yo había entendido más de lo que decían sus palabras. Los invité a entrar en casa. Puse sobre la mesa queso y tortillas recién hechas, para suavizar al menos un poco ese comienzo inquieto. Rosa se sentó bruscamente, como si temiera perder el equilibrio, y empezó a comer en silencio, mirando el plato. Manuel, en cambio, conservaba una amabilidad ligera. Dijo algunas frases cortas sobre el camino, sobre cómo el coche casi no resistió el viaje, e incluso sonrió cuando le pregunté si no se había roto el embrague. Todo era tan exageradamente tranquilo que me inquieté más. La verdadera tormenta siempre se esconde detrás del exceso de calma. Cuando terminaron de comer, salí al patio para ayudar a llevar los sacos de maíz a la despensa, pues justo habían llegado los proveedores, y de pronto Manuel se me acercó. Sin decir nada, levantó un saco pesado y caminamos juntos por el estrecho pasillo hacia la puerta. En ese paso angosto, nuestras manos se rozaron, accidentalmente, sin intención alguna. Pero ese contacto dejó en el aire algo inexplicable, algo que no podía expresarse con palabras. Sentí que él retenía la mano apenas un instante, como dudando si soltarla, y yo desvié la vista rápido, fingiendo no haberlo notado. Al volver a la casa, vi otra vez a Rosa. Estaba sentada junto a la ventana y retorcía un pañuelo entre los dedos, como si quisiera ahogar sus propios pensamientos. Conocía bien a mi hija. Su nerviosismo siempre se delataba en los pequeños gestos, cuando jugueteaba con el borde del mantel, cuando mordía los labios, cuando evitaba mirarme a los ojos. Nunca supo ocultar de mí su verdadero estado de ánimo. Y ahora entendí que no había venido solo para huir de la suegra, sino que buscaba un refugio temporal frente a todo lo que la oprimía en la vida. Les preparé la habitación de huéspedes, llevé sábanas limpias, tratando de crear una sensación de calor hogareño. Manuel me dio las gracias en voz baja, pero sus ojos se detuvieron en mí con una atención tan intensa que sentí un estremecimiento en el pecho. Rosa, en cambio, apenas me miraba, encerrada en su propio disgusto. Y fue entonces cuando comprendí, por primera vez, que aquella visita podía resultar más difícil que cualquier soledad que hubiera soportado en todos los años anteriores. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas empezaba a elevarse sobre las montañas y la calle frente a la tienda se animaba poco a poco con los pasos de los vecinos que iban a por leche o llevaban a los niños a la escuela, noté que Rosa estaba sentada con una postura tan rígida que parecía que cada palabra mía podía herirla. Entonces comprendí que la distancia entre nosotras
surgida muchos años atrás, no había desaparecido. Al contrario, ahora se mostraba más nítida, porque bajo un mismo techo ya no podíamos evitarnos. Ella bebía café en pequeños sorbos, sosteniendo la taza con ambas manos, y miraba por la ventana, donde pasaban las mismas personas que conocía desde niña. Pero en sus ojos no había alegría, sino un rencor oculto que podía estallar en cualquier momento. Nuestra relación nunca fue sencilla, y yo siempre entendí la razón. Desde niña, mi hija me veía como a una mujer que no vivía como debía vivir una viuda decente. Me repetía a menudo que con mi conducta deshonraba la memoria de papá, porque después de su muerte no me encerré en un cuarto oscuro, ni me limité a ir a la iglesia, sino que, al contrario, me permití vivir, reír, mirar a los hombres que también me miraban con interés. Para Rosa, eso era imperdonable, porque en su idea, la madre debía convertirse en un símbolo de luto, no en una mujer capaz aún de sentir pasión. Me celaba, no solo de aquellos hombres que alguna vez entraban en la tienda con evidente curiosidad, sino también del hecho mismo de que la atención de la gente, incluso la casual, a menudo se dirigiera hacia mí. Cuando era niña aún no sabía explicarlo con palabras, pero yo veía cómo se molestaba cuando alguien decía, «Qué guapa es tu mamá». Con los años, aquellos celos infantiles se transformaron en una frialdad real, expresada en reproches constantes y comentarios despectivos. Ahora, sentada a mi lado, se comportaba como si fuéramos dos extraños obligados a compartir espacio. Manuel, en cambio, conservaba un equilibrio extraño. Aquella mañana salió a ayudarme a abrir la tienda. Dijo unas cuantas palabras amables a los vecinos e incluso bromeó con los niños que corrían cerca. Su actitud era tan distinta de la nerviosidad de Rosa que comencé a entender. Su llegada no era una breve huida de la suegra, sino más bien un intento de esconderse de las grietas que ya aparecían en su matrimonio. Cuando nos quedamos a solas un momento, Rosa de pronto dijo que no sabía cuánto tiempo estarían aquí, porque todo dependerá de las circunstancias. Yo respondí que para mí no importaba si eran días o semanas, que siempre la recibiría, porque era mi hija. Pero ella solo torció la boca y lanzó, «Tú siempre recibes a todos, menos a mí». Sus palabras sonaron tan duras que no supe qué contestar y solo sentí cómo la amargura se extendía bajo mi pecho. Sabía que su resentimiento no desaparecería con una disculpa ni con una explicación, porque llevaba años acumulándose en su interior. Y ahora que nos encontrábamos de nuevo juntas, esa vieja tensión se hacía tangible, como un muro invisible que nos separaba. Sentía que esa visita no traería la ligereza y el calor que en secreto esperaba, sino que nos obligaría a ambas a abrir una vez más heridas antiguas que nunca supimos curar. Unos días después de la llegada de Rosa y Manuel al pueblo, se volvió evidente que su presencia no pasaría desapercibida para los vecinos, pues aquí nunca existió la idea de vida privada, y hasta la más mínima cosa se convertía de inmediato en motivo de conversación. Yo sabía que pronto empezarían los susurros, pero no esperaba que tomaran tanta fuerza tan rápido. Una tarde, mientras sacaba de los estantes los frascos vacíos de especias, entró en la tienda mi vecina doña Carmen, una mujer mayor, de lengua afilada y con una inagotable ansia de compartir lo que había visto u oído. Siempre entraba como por casualidad, fingiendo venir por alguna pequeña compra, pero su verdadero objetivo era traer algo que despertara nuevas habladurías. Aquella vez compró un puñadito de canela y mientras yo la pesaba, se inclinó hacia mí
como quien confía un secreto, y me dijo que había visto a Manuel frente a mi tienda tarde en la noche. Yo sabía que, en efecto, había pasado por allí ese día, pero solo para saludarme y ayudarme a cerrar la puerta, porque la cortina metálica se atascaba y yo sola no podía con ella. Para mí fue una nimiedad que ni siquiera mencioné, pero para doña Carmen fue alimento de nuevas habladurías. Añadió que el joven marido de tu hija no debería quedarse tanto tiempo frente a las ventanas de una viuda. Y sus ojos brillaron de satisfacción, porque sabía que una frase así prendería la imaginación de todos. Intenté sonreír y quitarle importancia, pero sentí un frío en el pecho, porque entendía perfectamente que esas palabras llegarían a oídos de Rosa, y cuando eso ocurriera, nadie recordaría la verdadera razón de por qué Manuel estuvo allí, sino que en la mente de la gente quedaría solo la versión más jugosa, esa que resulta más atractiva que la verdad. Vi cómo Carmen salió de la tienda, y me pareció que a su paso quedaba una estela invisible cargada de palabras que se esparcirían enseguida. Al día siguiente, noté que Rosa me miraba de otra manera. Intentaba ocultar sus sospechas, pero yo la conocía demasiado bien, y enseguida percibí en sus ojos aquel brillo que le aparecía desde niña, cuando me celaba incluso de las miradas ajenas. Esta vez, el brillo era más filoso, como el filo de un cuchillo. No decía nada en voz alta, pero en su silencio había más acusación que en cualquier palabra. Entendí que los rumores ya habían echado raíces, y que de ahora en adelante cada gesto mío, cada mirada, o incluso un roce accidental en presencia de Manuel serían para ella pruebas de lo peor. Manuel, al parecer, no notaba la tensión, o al menos fingía no notarla. Seguía ayudándome con las tareas de la casa, cargaba los sacos pesados, arreglaba la puerta y me hablaba con cortesía, con esa ligereza distante de siempre. Pero yo sentía que entendía más de lo que mostraba. Su mirada se demoraba en mí un instante más de lo debido, y eso volvía la situación aún más peligrosa, porque sabía que cualquier movimiento imprudente podría convertirse en la prueba que Rosa buscaba. Esa noche, cuando cenamos los tres juntos, la atmósfera en la mesa era más densa que nunca. Rosa colocaba los platos con tal fuerza que la cerámica tintineaba y no pronunció una sola palabra innecesaria. Manuel se comportaba como si nada hubiera pasado, pero sus hombros estaban tensos. Yo, sentada enfrente, intentaba mantener la calma, pero sentía que a partir de entonces los tres nos habíamos convertido en jugadores de una partida, donde cada paso podía ser tomado como prueba o acusación. Y lo peor era que en este juego las reglas no las dictaba la verdad, sino los chismes del pueblo. A los pocos días de que en el pueblo empezaran a circular las habladurías sobre las supuestas visitas nocturnas de Manuel a mi tienda, llegó el sábado, día en que todos se preparaban para la feria vespertina, pues era el acontecimiento más esperado de la semana. Allí se reunían no solo los habitantes de nuestro pueblo, sino también gente de las aldeas vecinas, que traía sus productos, intercambiaba noticias, probaba dulces y se entretenía con los juegos. Para muchos era la ocasión de lucirse, de ponerse sus mejores ropas. Para otros, la oportunidad de enterarse de lo que pasaba en la vida de conocidos. Yo sabía que ir juntos los tres sería una prueba, porque en medio de la multitud, bajo las miradas vigilantes de los vecinos, cada gesto y cada mirada cobrarían importancia. Pero no podíamos negarnos. La ausencia en la feria llamaría aún más la atención. Cuando salimos de casa, Rosa caminaba un poco adelante, con su vestido estampado que siempre usaba en las fiestas
y no se esforzaba en ocultar la rigidez de su postura. Manuel iba a mi lado, cargando unas cuantas cosas de la tienda que yo pensaba vender o intercambiar, y de vez en cuando me lanzaba una mirada en la que percibía tanto curiosidad como una tensión oculta que no se atrevía a expresar con palabras. Yo trataba de andar erguida, con el rostro sereno, aunque por dentro sentía que cada paso nos acercaba al momento en que la vieja tensión se transformaría en un choque abierto. La feria estaba bulliciosa y colorida. En el aire se mezclaban los olores de la carne asada, de los pastelitos dulces, del maíz fresco y de las especias. En la plaza sonaba la música, los niños corrían entre los puestos, y las risas y gritos creaban un estruendo tal que era imposible oírse a unos metros. Vagamos largo rato entre los tenderetes, mirando artesanías, deteniéndonos frente a los puestos de dulces. Parecía que todo iba bien, hasta que en un momento cercano empezó una pelea entre unos jóvenes por un juego de lotería. La multitud se agitó de inmediato. La gente se acercó a mirar quién ganaría, y yo, incapaz de quedarme quieta, corrí a separarlos, pues conocía bien a ambos y no quería que alguno resultara herido. En ese instante la sensación de la multitud, los empujones y el ruido fue tan fuerte que perdí el equilibrio, y justo entonces Manuel corrió hacia mí, me sujetó del codo y me sostuvo para que no cayera. Su mano permaneció en mi brazo más de lo necesario, y eso no podía pasar desapercibido. Sentí sus dedos apretándome con firmeza, y cuando finalmente me soltó, en su mirada había algo que me recordaba aquel roce accidental en la despensa unos días atrás. Rosa estaba no muy lejos, aparentando regañar a los chicos y separarlos, pero vi cómo de repente giró la cabeza y nos miró. En sus ojos no había sorpresa, había sospecha, que ya empezaba a convertirse en certeza, porque ella sabía leer hasta los gestos más pequeños. Para ella, la mano de Manuel en mi codo ya era una prueba. Regresamos a casa en silencio, y ese silencio pesaba más que el ruido de la feria. Durante la cena, Rosa habló únicamente para decir que la gente del pueblo no cambia nunca y siempre toma cualquier cosa como si fuera una gran noticia. Pero yo sentía que sus palabras no iban dirigidas a los vecinos, sino a mí. Manuel se comportaba como si nada especial hubiera ocurrido, pero su rostro dejaba ver una ligera agitación que intentaba ocultar, lo cual solo aumentaba mi inquietud. Comprendí que, de ahora en adelante, cada aparición nuestra juntos sería peligrosa, porque el pueblo siempre ve más de lo que debe, y mi hija ya empezaba a creer lo que quería creer. Unos días después de la feria, cuando la atmósfera en la casa ya era tan densa que hasta las conversaciones sobre el clima o el precio del maíz sonaban como reproches velados, ocurrió algo que volvió la situación aún más pesada que cualquier chisme. Aquella mañana salí a la tienda para recibir a un proveedor y dejé a Rosa sola en casa. Al regresar, entendí de inmediato que había encontrado lo que no debía ver. En la habitación de huéspedes, donde guardaba cosas viejas en un gran baúl de madera, la tapa estaba corrida y sobre la mesa yacían desparramadas unas fotos amarillentas y varias cartas que había conservado durante años. Rosa estaba sentada en una silla, sosteniendo una de esas fotos. En ella aparecía yo, con un hombre que había llegado a mi vida después de la muerte de su padre. Alzó los ojos y dijo unas palabras que me golpearon como un látigo. Nunca fuiste fiel ni siquiera a su memoria. Su voz no fue alta, pero en ella había tanto desprecio que ningún grito habría podido herirme de igual manera. Dejó la foto sobre la mesa, como si fuera una prueba, y sentí que entre nosotras se alzaba un muro nuevo, más alto
que todos los que ya existían. Intenté explicarle que tras la muerte de su padre me quedé sola, siendo aún joven, con la obligación no solo de criar a una hija, sino también de seguir viviendo, y que el hecho mismo de estar viva no era una traición. Pero en sus ojos no había el menor deseo de comprender. Para ella, aquellas fotografías eran el símbolo de mi ligereza, y no quería ver detrás de ellas mi soledad y mi lucha. En ese momento entró Manuel, que había oído nuestras voces. Miró las fotos y se quedó paralizado un instante. Vi cómo cambiaba la expresión de su rostro. Si antes me veía como a la madre de su esposa, la dueña de esta casa y la mujer que atendía la tienda, ahora en su mirada apareció algo distinto. Descubría en mí no solo a una madre, sino a una mujer capaz de sentir, de amar, de cometer actos que iban más allá de las estrictas normas. Rápidamente recogí las fotos y las guardé en la caja, intentando cerrar ese tema, pero era tarde. Las consecuencias ya estaban ahí. Rosa permanecía con el rostro pétreo, sin lágrimas ni gritos, solo con una frialdad que me agotaba. Manuel, en cambio, ya no ocultaba su interés. Su mirada se demoraba demasiado en mi rostro y sentí que aquel roce accidental en la despensa y la mano en mi codo, en la feria, ahora habían encontrado un nuevo significado en sus pensamientos. Esa noche no pude dormir. El pueblo se acostaba temprano, tras las faenas pesadas del día, pero yo permanecí sentada junto a la ventana, pensando que el pasado que quise encerrar en una caja se había convertido ahora en un arma en manos de mi hija. Para ella era la confirmación de todos sus reproches. Para Manuel, una nueva imagen de mí que me inquietaba. El pasado había revivido y se había mezclado con el presente, y comprendí que lo que venía sería aún más difícil, porque ahora en nuestra historia había un elemento que cada uno de nosotros interpretaba a su manera. La noche siguiente, cuando el calor ya había cedido un poco y el patio se llenaba del olor espeso de la tierra húmeda tras el riego, estalló en la casa una pelea que venía gestándose desde hacía tiempo y que ahora se desbordó en forma de gritos, reproches y acusaciones. Rosa empezó a hablar de dinero, diciendo que Manuel lo gastaba sin consultarla, insinuando que era irresponsable e incapaz de administrar. Él, en respuesta, le lanzó que ella nunca comprendía sus dificultades y que solo repetía las palabras de su madre. Yo estaba sentada junto a la ventana, intentando no intervenir, pero cada réplica me hería por dentro, porque veía cómo su relación se desmoronaba ante mis ojos y al mismo tiempo sentía que yo misma me había convertido en la sombra de esa discusión, en aquello que nadie nombraba, pero que estaba presente entre ellos. Cuando las voces se volvieron demasiado fuertes, Rosa se levantó bruscamente, dio un portazo y se metió en la casa, dejándonos a Manuel y a mí solos en el patio. El aire aún estaba impregnado del olor del enojo y el silencio tras su partida era tan denso que apenas podía respirar. Manuel permanecía con las manos en los bolsillos, mirando al suelo en silencio, y comprendí que debía decir algo para aliviar la tensión, aunque fuera un poco. Susurré: «No la atormentes, es demasiado parecida a mí». En esas palabras había más verdad de la que quería admitir, porque en realidad veía en mi hija un reflejo de mis propios rasgos: terquedad, celos, aspereza de carácter, que hacían difícil la vida a su lado. Manuel levantó la cabeza y me miró como si hubiera escuchado algo muy distinto de lo que dije. En su mirada no había compasión ni remordimiento. Allí se mezclaban decisión y deseo, que ya no podía ocultar. Dio un paso hacia mí
y antes de que pudiera reaccionar, sus labios se posaron sobre los míos. El beso fue repentino y ávido, sin dejar espacio para dudas. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza y, en lugar de apartarlo, respondí, dejándome arrastrar por ese impulso, como si en el fondo lo hubiera esperado desde hacía tiempo, aunque lo temiera con toda el alma. Cuando nos separamos, ya no existía la distancia que había entre nosotros. Ambos entendíamos que acabábamos de cruzar un límite del que no había retorno. Lo miraba y veía al esposo de mi hija, pero sentía que frente a mí estaba simplemente un hombre que había descubierto en mí a una mujer, y esa revelación era peligrosa, pues podía destruir lo poco que quedaba de su matrimonio y del vínculo con mi hija. Me alejé unos pasos, intentando recuperar el equilibrio, pero hasta los gestos más habituales me parecían ajenos. Manuel callaba, me miraba con fijeza, y yo sentía que no se arrepentía de lo ocurrido. Al contrario, lo aceptaba como algo inevitable. Dentro de mí se enfrentaban dos voces. Una me ordenaba detenerme, recordarme a mi hija y a su familia. La otra me susurraba que aún estaba viva, que todavía podía sentir, que mi vida no había terminado el día en que quedé viuda. Y esa segunda voz sonaba más fuerte. Entré en la casa más tarde. Acostada, miré mucho tiempo el techo, sintiendo en mis labios el sabor de aquel beso prohibido, y comprendí que desde ese momento nuestras vidas se habían enredado de tal manera que ya no habría forma de deshacer el nudo. Al día siguiente, cuando Rosa dijo que iría a la ciudad vecina a visitar a una amiga, al principio pensé que aquello me daría un respiro y algo de tiempo para ordenar mis pensamientos después de lo ocurrido la noche anterior en el patio. Pero en cuanto comprendí que me quedaría a solas con Manuel, no sentí alivio, sino una extraña ansiedad mezclada con impaciencia, porque ahora ya sabía que él no ocultaba su deseo, y también sabía que en mí existía una parte que no quería seguir fingiendo que nada pasaba. Abrí la tienda, coloqué en el mostrador el queso fresco, colgué las bolsitas de especias, y pronto empezaron a entrar los vecinos, unos por compras pequeñas, otros solo a conversar. Manuel se quedó a ayudarme, diciendo que no tenía ganas de ir con Rosa, y yo no lo contradije, aunque sabía perfectamente cuál era la verdadera razón. Movía cajas, acomodaba productos en los estantes, cobraba a los clientes, y en cada gesto suyo sentía una especie de demostración oculta, como si quisiera mostrar que ahora formaba parte de ese espacio, y por lo tanto también de mi vida. Noté cómo su mano rozó la mía cuando me pasó unas monedas para el cambio, y, aunque había dos vecinos delante, observando con atención, no retiré mi mano de inmediato. Solo me reí suavemente, como si fuera una simple casualidad. Por dentro, entendía que jugábamos un juego peligroso, porque el pueblo estaba acostumbrado a notar hasta los detalles más pequeños, y cualquier movimiento nuestro podía interpretarse de otro modo. Pero justamente esa exposición, ese juego a la vista de todos, nos daba una sensación extraña de poder y a la vez de un riesgo delirante que quizá era lo que nos atraía. Varias mujeres que vinieron a comprar frijoles ya nos lanzaron miradas de soslayo, y yo sabía que al día siguiente esas miradas se transformarían en palabras, que se esparcirían y crecerían en nuevos chismes. Manuel, sin embargo, actuaba como si no le importara en absoluto. Se inclinaba más de lo necesario cuando me preguntaba algo. A veces me rozaba con el hombro al acercarnos al estante, y ni siquiera cuando era evidente se detenía. Dentro de mí luchaban la prudencia, que pedía parar, y el deseo, que empujaba hacia adelante, y cuanto más avanzaba el día, más sentía que este último estaba ganando.
Reía con sus comentarios, respondía como si nada sospechoso ocurriera y al mismo tiempo captaba las miradas de los demás, que ya habían visto más de lo que yo quería mostrar. Cuando al fin la tienda quedó vacía y nos quedamos solos, me senté tras el mostrador para recobrar el aliento, pero él se inclinó tan cerca que sentí su calor, y en vez de apartarlo, me permití un segundo más de ese juego. No nos besamos entonces, pero en el aire ya no quedaba nada inocente, y yo sabía que aquel día solo había profundizado lo que había empezado unas noches atrás. Por la tarde, cuando Rosa regresó, notó que estábamos cansados, pero no preguntó directamente qué habíamos hecho. Vi en sus ojos una desconfianza aún más aguda y comprendí que la próxima sospecha ya no se quedaría en una mirada, sino que podría convertirse en una verdadera explosión. La noche siguiente, cuando la casa ya dormía y solo se oían a lo lejos los ladridos de los perros, Manuel y yo volvimos a encontrarnos a solas, y esta vez él no ocultó ni su deseo ni su intención. En la oscuridad del patio, a donde salimos para no despertar a Rosa, se respiraba una certeza que no dejaba espacio para las dudas. Sentía que ya no era casualidad ni juego, sino una verdadera caída en un torbellino que habíamos elegido conscientemente. Y aunque la razón me gritaba sobre el peligro, mi cuerpo no obedecía y respondía con la misma avidez. En ese momento perdí la noción del tiempo, y aun cuando ese torbellino dejó un rasguño en su cuello, no lo detuve, como si quisiera que quedara en él una huella que confirmara la realidad de lo ocurrido entre nosotros. Por la mañana, mientras desayunábamos los tres, mi corazón latía con fuerza de miedo, porque sabía que esa marca no pasaría desapercibida. Y en efecto, Rosa, que siempre observaba más de lo necesario, en pocos minutos notó la señal roja en el cuello de Manuel. Al principio no dijo nada, solo clavó la mirada en él, y ese silencio me heló el estómago. Él, sin embargo, reaccionó enseguida y con voz tranquila explicó que se había arañado en la noche al descargar los costales de maíz, pues uno había caído y lo había rozado en el cuello. Vi cómo Rosa apretó los labios tan fuerte que por un instante se pusieron blancos y luego volvieron a llenarse de color, como si la sangre hubiera regresado solo para alimentar la rabia que trataba de contener. No pronunció palabra alguna, pero su silencio era más peligroso que un grito, porque entendí que ya no solo sospechaba, estaba casi segura. Manuel fingía calma, pero sus hombros estaban tensos, y en sus gestos había una cautela exagerada, como si comprendiera que a partir de ahora cada movimiento podía delatarlo. Durante el día intenté comportarme como siempre. Vendía queso, pesaba especias, conversaba con los clientes. Pero en mi cabeza giraba sin descanso la idea de que Rosa ahora buscaba pruebas. Ya no me miraba directamente, evitaba mis ojos, pero yo sentía su atención siguiéndome en cada paso. Incluso cuando estaba en otra habitación, sabía que pensaba en esto. La veía revisar con intención lo que habíamos hecho durante el día, hacer preguntas sobre detalles insignificantes, tratando de encontrar una contradicción, y comprendía que los tres vivíamos en un interrogatorio oculto, donde cada gesto era analizado y medido. Esa noche me costó mucho dormir, porque dentro de mí luchaban la culpa y el deseo, y ninguna de las dos lograba vencer del todo. Sabía que habíamos llegado demasiado lejos, y aún así no podía detenerme. Cuando imaginaba la mirada de mi hija, cada vez más filosa, entendía que el castigo era inevitable, pero aún así no sabía si sería capaz de renunciar a algo que ahora era tan real para mí como el aire que respiraba.
Unos días después, cuando el calor se volvió tan insoportable que ni en la sombra se podía respirar, Rosa propuso ir al río, porque el agua siempre daba alivio y permitía olvidar por unas horas el suelo ardiente y el aire sofocante. Acepté, entendiendo que para ella era una manera de escapar de la casa y de la tensión acumulada, y Manuel solo asintió en silencio, como si le diera igual, aunque yo sabía que en su silencio se escondía mucho más que indiferencia. Preparamos toallas, unas cantimploras con agua y algo de fruta, y emprendimos la vereda angosta que cruzaba los campos de maíz hasta llegar al remanso donde siempre se bañaban los niños y las mujeres del pueblo. Rosa iba adelante, con un pañuelo en la mano para secarse el sudor de la frente. En sus gestos no había solo cansancio por el calor, sino un malestar contenido que no quería soltar en palabras. Manuel caminaba junto a mí, cargando la canasta con frutas y toallas, y aunque ninguno de los dos hablaba, yo sentía demasiado viva su cercanía. Cuando llegamos al río, Rosa se despojó rápido de la ropa y se lanzó al agua, alejándose de la orilla como si quisiera marcar distancia no solo con palabras, sino también con el cuerpo. Yo me quedé en la orilla, extendí las toallas y me senté para recuperar el aliento. Manuel dejó la canasta y se sentó a mi lado. Se inclinó tanto hacia mí que sentí el olor de su piel, mezclado con el del agua y el polvo, y me susurró tan bajo que parecía solo un soplo. Anoche solo pensé en ti. Sus palabras fueron tan directas que por un momento perdí el aliento. En lugar de responder, posé mi mano sobre la suya, que descansaba cerca. Fue un gesto casi inconsciente, una confirmación de lo que temía y deseaba al mismo tiempo. Sabía que era peligroso, porque en cualquier instante Rosa podía volver, pero esa misma amenaza hacía el momento aún más intenso. Y en efecto, al levantar la vista, vi a Rosa saliendo del agua. Caminaba despacio, mirándonos con atención, el cabello pegado a su cara, las gotas deslizándose por sus hombros, y en su mirada no había ya dudas. Había visto lo suficiente para entender más de lo que yo hubiera querido. Pero no dijo nada. Tomó una toalla, se cubrió y se apartó un poco, dejándonos a Manuel y a mí con la certeza de que algo irreversible acababa de ocurrir. Ese silencio era más terrible que cualquier escándalo, porque un grito podría haberse explicado, calmado o justificado. En su mirada, en cambio, había una certeza que decidió guardarse, y esa certeza era aún más peligrosa. Sentí que estábamos en el borde de un precipicio y que cualquier paso siguiente sería decisivo. Incluso los gestos más cotidianos ya no podían ocultar lo que había sucedido. Esa misma noche, al regresar del río, la casa me pareció extraña y fría, aunque conocíamos cada rincón y hasta el olor familiar de la masa de maíz y la humedad no traía consuelo, porque entre nosotros se había acumulado tanto silencio que nada podía disiparlo. Nos sentamos a cenar, pero la comida quedó casi intacta. Incluso Manuel, que solía sostener una charla ligera sobre el trabajo o el camino, permanecía callado, mirando su plato y lanzándome de vez en cuando miradas rápidas, como buscando confirmación de que yo sentía lo mismo que él. Rosa, en cambio, estaba rígida, y el silencio a la mesa era como una trampa invisible de la que ninguno podía escapar. Después de la cena, se acercó a mí y dijo que quería hablar a solas. Sabía que ese momento llegaría, pero igual sentí un nudo en el pecho cuando quedamos frente a frente en la habitación, bajo la luz amarillenta de la lámpara y con el canto lejano de las cigarras entrando por la ventana. Se sentó frente a mí, apoyó las manos sobre la mesa y me miró de lleno, sin evasivas.
Su voz sonó firme, aunque dentro de ella ardía la furia. Mamá, dime la verdad. ¿Entre ustedes pasó algo? Sentí que el suelo se volvía inestable bajo mis pies. Decir la verdad era imposible. Destruiría todo de manera definitiva. Pero callar sería también una confesión. Me incliné hacia ella. La abracé por los hombros, intentando retener el frágil vínculo que aún nos quedaba, y susurré: No, hija, solo quiero que él sea bueno contigo. Era una mentira descarada, pero no tenía otra salida. Frente a mí, ya no veía solo a una mujer adulta, sino también a la niña que seguía esperando de su madre palabras de protección. Ella permaneció en silencio y noté que poco a poco se relajaba, como si quisiera creerme, pero no del todo. Dentro de su mirada quedaba un resto de duda imposible de borrar. Sus manos temblaban apenas, y comprendí que estaba luchando consigo misma. Deseaba confiar, pero recordaba cada gesto, cada mirada que había alcanzado a ver. Ese medio creer y medio desconfiar era más cruel que una acusación abierta, porque ahora las dos vivíamos en un espacio donde la confianza ya no existía, solo sombras. Mientras tanto, Manuel se había quedado en el patio, fingiendo que miraba las estrellas, aunque yo sabía que escuchaba cada ruido, cada palabra. Cuando salí a reunirme con él, levantó los ojos de inmediato, buscando una respuesta en mi rostro. En su mirada no había arrepentimiento ni miedo, solo obstinación y deseo, dirigidos exclusivamente hacia mí. No pronunció palabra, pero sus ojos hablaban más que cualquier discurso. Ya no veía en Rosa a su mujer, sino a un obstáculo que debía sortear. Entendí entonces que los tres estábamos atrapados en una mentira viscosa que no nos dejaba escapar y que manchaba aunque se intentara lavar con la voz más convincente. Me senté junto a Manuel y en mi mente resonaba la voz de mi hija, que solo me creía a medias, y eso me dolía más que cualquier reproche directo. El día de la partida llegó antes de lo que esperaba, y aunque sabía que era inevitable, dentro de mí quedaba la sensación de algo inconcluso, como si los tres hubiéramos vivido una historia que aún no había dicho su última palabra. Desde la mañana, Rosa se movía nerviosa por el patio, guardaba las cosas en la maleta, revisaba los regalos para los niños, asegurándose de que nada quedara atrás. En sus movimientos se sentía la firmeza de quien quiere dejar atrás un lugar que no le dio paz, sino solo nuevas sospechas y dudas. Me hablaba con voz pareja, agradeciéndome la hospitalidad, pero yo percibía la grieta profunda detrás de esa calma, una grieta que ya no podían reparar mis palabras. Manuel actuaba con aparente tranquilidad. Ayudaba a cargar las maletas al coche, revisaba que todo estuviera en orden, pero yo veía que lo hacía demasiado despacio, como si quisiera retrasar el momento de partir. Cuando Rosa salió un instante a despedirse de una vecina, él se acercó a mí más de lo debido, y en voz baja, rápida y áspera, puso en mi mano una vieja moneda que reconocí al instante. La llevaba siempre como talismán. Dijo: «Lánzala, y si sale águila, volveré». Sentí el frío del metal en mi palma y comprendí que aquella moneda no era un simple juego, sino el símbolo de una elección que arrastraba el destino de 3 personas. Cuando Rosa regresó, me abrazó y pronunció unas palabras que no esperaba. «Gracias, mamá, siempre me apoyas». En su voz ya no había ira, había algo distinto, quizás un intento de salvar lo poco que aún nos unía. Y eso me pesó aún más, porque sabía que en mi bolsillo guardaba la prueba de una traición que ella todavía no alcanzaba a ver del todo. Le devolví el abrazo, pero no pude decir nada. Cualquier palabra habría sonado a mentira. Cuando el coche salió del patio
y levantó una nube de polvo en el camino. Me quedé sola. La casa, que siempre me había parecido cálida y familiar, ahora estaba vacía y muda, y ese vacío dolía más que cualquier reproche o disputa. Salí al umbral, me senté en la banca frente a la puerta y sentí cómo la moneda en mi bolsillo me quemaba con su peso. La saqué, la lancé al aire, vi cómo giraba brillando bajo los últimos rayos del sol y caía en el polvo. No la recogí de inmediato, porque entendí que la respuesta no estaba en lo que mostrara el metal, sino en lo que ya había ocurrido dentro de mí. Miré la carretera por donde acababa de desaparecer el coche de mi hija, y comprendí que ese camino nos separaba no solo por la distancia, sino también por los secretos que se quedarían conmigo para siempre. La casa, antes llena de voces, ahora parecía sorda, y solo la moneda en el polvo recordaba que la vida nunca volvería a ser igual, porque ya habíamos dado un paso del que no había retorno.